Romanos 2, capítulo 2, vamos a estar leyendo ahí versículo 1 en adelante, y dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cuántos sienten? Ah, iba a decir cuántos sienten la pedrada, ¿no? Pero ese es cuántos sentimos la palabra. Ok. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Se recuerda la semana pasada? No es que Dios tenga ira, sino que la gente con su pecado acumula ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vamos a terminar con el 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Tremendo. Dios no hace excepción de personas, pero el contexto ahí lo estamos viendo, lo acabamos de leer por 11 versículos. El contexto es, Dios no hace acepción de personas para castigar, pero tampoco para bendecir. Dios no hace excepción de personas tanto al judío como al gentil. Dios no está haciendo excepción de personas para bendecir solo al judío y dejar de bendecir al gentil, sino que dice a todos, tanto el castigo y la disciplina o el castigo, la ira, también como la honra, la paz, la vida eterna, etcétera, también es para todos. O sea, Dios no es parcial. ¿Lo cree? Dios no es parcial. Dios no ama más a los mexicanos que a los centroamericanos. Disculpe que se lo diga. Tampoco ama más a los de Guatemala que a los de El Salvador. No hay amenes, yo sé, pero usted cree que es el mejor por ser de ese país. Pero Dios dice, puedes ser de los Estados Unidos de América, pero no eres el mejor del mundo. ¿Cuántos reciben la pedra? ¿Cuántos reciben la palabra? Sí. Puedes ser de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, y eso no te hace mejor que un mexicano. Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo. Ese es el mensaje de hoy. Usted no es mejor que otros. You're not better just because you were born in the United States. Note that I'm speaking in English. Y que se note que estoy hablando en inglés. Usted no es mejor porque habla inglés o nació aquí y ya se siente mejor que sus papás que no saben el speak English. Que nomás pica los panes. Que nomás speak Spanish. O sea, no podemos pensar que Dios tiene mayor bendición para unos que para otros. Sí, y gloria a Dios por la palabra, porque sí hay mayor bendición y fruto para el obediente. Si usted tiene 3 hijos y solo 2 le obedecen y el otro, usted le va a dar más a los obedientes que al que desobedece. Mira, vio, $5, $5, nada. nada porque me desobedeciste. ¿Cómo va a premiar la desobediencia? Imagínese Dios que nos premia. Y ese es otro punto, no me quiero salir del punto, pero Dios no hace excepción de personas. Empezamos duro, ¿no? Empezamos porque es necesario saber, hermanos, tenemos que saber. Mire, le quiero recordar que la visión de este ministerio es crear un ambiente amable donde podamos oír la voz de Dios.
Esa es sencillamente la visión de este ministerio, crear un ambiente amable donde podamos oír la voz de Dios. Y si estamos en competencia por nuestra cultura o nuestro país de nacimiento, no va a haber primeramente un lugar amable, pero tampoco vamos a poder oír la voz de Dios por estar en competencia unos con los otros. Yo digo pues sí, usted dice pues sí. O sea, no podemos estar en pelea por eso. Estoy tratando de contrarrestar el calor, porque está caliente. Más el tema, no hombre, ¿no? Más caliente. Pero espero que esté haciendo sentido. Hermano Alonso, bienvenido, hermano de Grecia. ¿Cómo te fue? ¿Sí? ¿Trajiste a esa muchacha que dijimos? No. Oramos, Señor, bendícela con una esposa que sea güera, de ojos azules y con mucho dinero. Y todos dijeron amén. Glad you're back, brother. Qué bueno que revisaste. El apóstol Pablo está diciendo aquí, tú hombre que juzgas y haces lo mismo, no eres mejor porque juzgas. Y no solo eso, sino que brevemente, yo creo que algunos están orando y pidiendo que nos vayamos de este lugar más pronto por el calor, pero mire, la naturaleza de nuestra humanidad, no importa dónde nacimos, somos seres caídos, somos seres que vamos acumulando ira, al menos que creamos en Cristo Jesús. Le voy a dar un ejemplo y de una vez voy a entrar al tema. Muchos de nosotros, si no, la mayoría de los que estamos aquí ahorita en esta reunión, la mayoría sabemos lo que es nacer en otro país y naturalizarnos aquí, o por lo menos vivir aquí. Sí, la mayoría que estamos aquí, hay excepciones, pero la gran mayoría sabemos lo que es nacer en otro lugar y naturalizarnos aquí. El apóstol Pablo dice que el que practica el que practica la dureza de corazón y su corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo pensaba en ese ejemplo que creo que nos puede ayudar para entrar a este tema de una vez, sin tanta introducción. Usted y yo sabemos, si hemos nacido en otro país, nos naturalizamos aquí o nos hacemos residentes o estamos viviendo aquí, pues. Pero viene el hecho de que nos convertimos al Señor, creemos en el Evangelio, creemos en el mensaje de salvación y nos naturalizamos al reino de Dios. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Al decir yo creo en el Señor Jesucristo, y no solo, como dijimos la semana pasada, no solo estamos pidiendo aseguranza contra el infierno, aseguranza contra el fuego, me quiero salvar del infierno, yo quiero Jesús. Eso solamente es aseguranza del infierno, aseguranza del fuego, pero quizás no hemos aprendido lo que escuchamos ahora, a pasarle adentro y ser discípulo de Jesús. Recuérdeme para dónde voy. Le quiero dar un paréntesis. Yo escuché algunas semanas atrás que me habló bastante y me dio mucha convicción, que dije, necesito aumentar mi caminar con Dios. Pero escuchaba, para que uno se llamara discípulo, para que alguien tomara el título de discípulo, tenía que dejar todo lo que conoce para comenzar a convertirse a su maestro. Ese es el discípulo. When you and I become disciples, we let everything go and we follow the master. Cuando usted y yo nos convertimos en discípulo, dejamos todo lo que conocemos para convertirnos como aquel a quien seguimos. Ese es el único que podía llamarse soy discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque no dice que lo dejaron todo. Pedro preguntó, Jesús, ¿y qué de nosotros, Jesús? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Nosotros lo dejamos todo, dejamos esposa, dejamos casa, dejamos hasta trabajo por ti, Jesús. Dice, no se preocupe, usted ya tiene su recompensa. Porque el que quiere ser discípulo de Jesús deja todo lo que conoce por parecerse a su maestro. Ahora, con esa base, ¿cómo estamos en nuestro discipulado?
Muchos de nosotros todavía nos sentimos de este lado de la puerta, como escuchamos ahorita. Y algunos de nosotros ya estamos cruzando la puerta y otros quizás ya están adentro, han dejado mucho o todo de su ambiente por seguir a Jesús y parecerse a Jesús. Por eso Pedro dice, Señor, si eres tú y yo soy tu discípulo, haz que yo haga lo que tú estás haciendo. Quiero caminar sobre el agua. Ese es un discípulo, yo quiero hacer lo que hace mi maestro. Entonces todos los 11 dijeron, no, ¿qué te pasa? Ese es imposible, pero Pedro entendió, soy discípulo y hago lo que el maestro hace. Yo quiero ir, haz que yo vaya, Señor. Y dijo, ven, y lo hizo, pero dudó. ¿Me doy a entender? Los preparó y los envió a los 70, le dijo, hagan lo que yo hago, parezcanse a mí. Bueno, cierro el paréntesis. Digo eso, hermanos, porque... ¿alguien se acuerda dónde iba? ¿No? Voy a tener que empezar desde nuevo. Nos naturalizamos en el reino de Dios y entramos aquí, mire, ¿cuántos saben lo que es la migra aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí saben qué es la migra? Lo que le llaman aquí la migra, la inmigración. Los vans blancos con pintura verde y que dice US Border o no sé cómo se llama. Mire, cuando no somos naturales de un lugar, mucha gente le tiene miedo a ese tipo de organización. ¿Por qué? Porque no es natural en el lugar donde está. Y como no es natural, tiene el peligro y el riesgo de ser deportado. ¿Sí? Entonces yo sé que eso lo entendemos muy bien y no lo digo para ofender, lo estoy haciendo como un ejemplo porque eso está, para mí es exacto, muy parecido. Porque cuando uno, hablando de la ira y de la naturaleza, todo eso, nos hacemos cristianos, venimos a Cristo Jesús, nos naturalizamos en el reino de Dios, comenzamos a vivir la vida de ciudadanos. Pero mire, aquí hay mucho que decir porque aunque nos naturalicemos americanos o norteamericanos, muchos de nosotros no conocemos las leyes del país. Amén. Muchos de nosotros no conocemos las leyes, obligaciones y beneficios de un ciudadano. Lo repito, muchos de los que somos naturales ya o naturalizados o residentes de este país, de los Estados Unidos de América, no conocemos las leyes, los beneficios y requisitos como un natural, como un naturalizado, como un ciudadano. Esa es la verdad. Así el cristiano que se naturaliza en el reino de Dios, no siempre conocemos todas las leyes, requisitos y beneficios del reino de Dios. ¿Sí? Mire, yo paso mucho tiempo, o pasaba más tiempo, ahora pues desde la pandemia ya no he pasado mucho tiempo como antes, pero sin embargo nuestro trajín aquí, ustedes saben, muchos de ustedes saben la distancia que vivimos, pasamos mucho tiempo en la carretera y en el trabajo también, por muchos años, etc. Lo que quiero decir es, mire, le voy a soltar algo que conozco y que me da un poquito de frustración. Pero para hacer un punto, no solo para dar mi punto de frustración. Pero cuando usted en el tráfico va manejando, y sirva eso como una lección, cuando usted en el tráfico va manejando y usted va más despacio que los demás, la ley dice usted se tiene que hacer al lado derecho, a la línea más derecha de la carretera. ¿Sí? No se me voy a entender. Si hay 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, que sea, o solo 2, pero si usted lleva cola, ¿sabe lo que es cola? Si usted lleva cola, o el tráfico más rápido que usted dice, ¡ting! Soy ciudadano de este país, sé la ley, me tengo que hacer a la derecha. Para los que van más rápido, pasan por mi izquierda. ¿Sí? Por si no sabía, eso es la ley. Entonces, en mi experiencia, hay gente que no sabe eso. Y causa una cola de 30 carros y nos tardamos más en llegar a la casa por esa persona que no conoce la ley. Y viene el policía y le hace, pi, pi, pi. Fulano, muévete. Viene a ejercer la ley para que los demás ciudadanos avancemos.
No sé si voy a entender. Si usted es una persona que maneja un poquito despacio, tenga eso en mente. No esté quebrando la ley. Y no haga que otros estén jalando las... ¡ay! A ver, hay un dicho común en mi carro cuando vamos todos, y tenía que ser mujer. Y no es machismo, no es machismo, es realidad. O sea, no se crea, es una broma. Hay mujeres que manejan más rápido que yo a veces manejo rápido y las veo uy, hijo, la vista me va ganando. Parece que salió una pistola, hermano. Así es que solo era broma, pero sí, es broma en el carro. Tenía que ser mujer y mi esposa dice, no, es hombre. Pero tenía pelo largo. Pero hermano, no sé si me voy a entender. En el reino de Dios podemos ser ciudadanos del reino y no conocer las leyes y estar viviendo mal la palabra de Dios. Son momentos como esos que usted dice, yo no sabía que tenía que hacerme a la derecha. Y va una cola de 30 frustrados de atrás y apúrese. Y a veces de veras sí, en mi caso he llegado 15, 20 minutos más tarde a mi casa por un individuo que no conoce la ley. Tremendo. Y muchas otras cosas. Pero mire eso, alguien que no es natural, alguien que no es ciudadano de este país, ni es residente, pero es buen ciudadano. Maneja bien, no tiene choques automovilísticos, paga sus impuestos, trabaja, da sus impuestos, él ayuda a la comunidad, no le pega a su mujer, no bebe, no fuma, no hace drogas. Es un buen ciudadano, pero no es natural y no es ciudadano de aquí. Está en peligro de ser deportado. Así es la gente que viene a la iglesia, conoce la iglesia, se sabe la Biblia, diezma, ofrenda, ayuda, es voluntario, pero nunca se ha hecho natural del reino, nunca se ha naturalizado en su vida espiritual en ser seguidor de Jesucristo. Tiene peligro al día de la ira. Y mire, usted sabe estos casos, un buen ciudadano que le ven su expediente y están por deportarlo, pues por lo menos le tienen un poquito de compasión. Lo siento. Perdónanos, pero así es la ley. Me duele firmar esto y saber que dejas a tu familia atrás, pero te tienes que ir. Y lo deportan. Pero viene otro, pandillero, que ha sido encarcelado, ha vendido droga, homicidio y todo eso, y lo agarran y lo van a deportar. ¿Usted cree que le van a tener compasión a esa persona? Ay, pobrecito, no, ay, lástima, tan tatuado que estás aquí, nos gustan los tatuajes. No, hermano, no va a haber mucha misericordia ahí. Hasta con gusto firman. ¿Me doy a entender, hermanos? Espero que me esté dando a entender. Así es, el apóstol Pablo está diciendo aquí, está tratando de explicar el evangelio. Dice, no es dónde naciste o porque eres judío, eres gentil, es cómo vives. Estás acumulando ira. El pandillero que está, mire, el pandillero, digo pandillero solo porque sabemos lo que es pandillero, no solo porque la traemos contra ellos, no la tenemos contra ellos, es un ejemplo. Vive y deshace desastres, etcétera, hermano. Ese está acumulando ira para las leyes de este país. Le va a caer la ley pesada, ¿no? A ver, hermano, estoy hablando con gente que entiende la ley, por favor. Le va a caer la ley así, ¡pum! Lo va a castigar al 100% porque está acumulando ira sobre sí. Así es el que acumula ira de Dios para sí. No es que Dios lo va a castigar, sino que su pecado y su manera de vivir un día le va a caer encima y la piedra va a estar pesada y no va a poder entrar al cielo. Porque cómo vivió, a qué se dedicó, nunca hizo lo necesario para naturalizarse en el reino de Dios. Nunca aceptó en buena fe a Cristo Jesús y el evangelio de su Dios.
¿Me doy a entender, hermanos? Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, esa es la intención de Dios, no castigar, sino que todos que buscan una vida eterna, perseverando en hacer el bien, dice el versículo 7, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero el 8 dice que hay ira y enojo a los contenciosos y a los que no obedecen la verdad. Necesitamos ser gente que obedece la verdad. Y si leemos un poquito, me voy a tener aquí, quiero acelerar, hermanos, pero en realidad vamos a seguir, y si tenemos tiempo vamos a regresar a los principios del capítulo 2. Versículo 12 dice, porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí está lo importante, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? Porque cuando los gentiles no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Qué da su testimonio? Su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo va a pasar esto? En el 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Está diciendo el apóstol Pablo, dice, puedes tener a un natural judío o puedes tener a un gentil, pero el que cumple la ley. Por eso es que, mi hermano, usted está bien preguntarnos eso y quizás esto le va a servir de respuesta. Hay gente que no va a la iglesia, nunca ha aceptado a Cristo Jesús, pero vive una vida recta, le va bien, tiene una buena familia, hijos respetuosos, tienen una carrera, son muy amables. No sé si me doy a entender, gente que ni va a la iglesia, pero vive como que si fueran hijos de Dios. Les va bien, todo lo que hacen prosperan, porque están por naturaleza, lo que su conciencia les dice que es bien, está mal, lo hacen en obediencia sin saber que están obedeciendo la ley de Dios, y les va bien. Y muchos de nosotros que conocemos la ley de Dios y estamos leyendo la ley de Dios, no obedecemos y nos llueve sobre mojado y vemos a aquel y dice, ¿y por qué le va bien? Porque él está viviendo la ley, aunque no conoce a Dios. Dios ha puesto en nuestra conciencia su ley. Por eso yo pensaba en Noé. Se recuerda que Noé, cuando él dice que él se fue del arca, o salieron del arca, ya estaba ahí, se emborrachó nuestro hermano Noé y cayó tendido, se ha de haber quitado la ropa, que uno de sus hijos lo vio desnudo y quién sabe qué hizo con él, pero dice que cuando se despertó Noé, se dio cuenta de lo que su hijo había hecho y lo maldijo. ¿Por qué? Si la ley no se había escrito todavía, el pueblo de Israel no había salido de Egipto todavía, ni había nacido Abraham, Isaac y Jacob. Y después la ley en Levítico dice que los hijos no vean la desnudez de sus padres porque es maldición para ellos. Años, cientos de años después se escribió. ¿Y por qué es que Dios castigó el hijo, a Cam, el hijo de Noé? Porque Dios pone en nosotros la ley. Antes de que la veamos escrita, ya está en nosotros el bueno y lo malo. Ya está lo bueno y lo malo. Ya sabemos lo que es recto y lo que no es recto. No hay excusa para el ser humano decir, es que yo nunca fui a una iglesia, es que a mí nunca llegaron a darme un tratadito, pero Dios te puso en tu corazón la ley. Y muchos años después se escribió la ley escrita, pero ya había castigo sobre esa actitud de que un hijo viera la desnudez de su padre. Porque Dios pone en nuestra conciencia su ley. ¿Lo vio conmigo, hermano, o me lo estoy inventando? ¿Sí lo vio conmigo? Ahí está. Y quiero terminar, hermanos, con este capítulo. Básicamente está del 17 al 29. Está hablando del judío, la ventaja del judío. Sí, dice, sí tiene ventaja el judío. Sí tiene ventaja porque a ellos les dio Dios su palabra. A ellos Dios les dio el tesoro en sus manos. Mira, toma.
Y por su desobediencia y por su dureza de corazón dice, no la quieres, ok, pues lo que te dé a ti se la voy a compartir a los gentiles. Y ahora nosotros, aunque naturalizados de este país, no somos nacidos aquí, pero tenemos los mismos privilegios que los que viven y han nacido aquí. Así dice Dios. ¿No eres judío? No, pero ¿crees en Jesucristo? Sí. Pues te voy a tratar como el Israel de Dios. Tienen los mismos privilegios, tienen los mismos acceso a mi presencia, la misma palabra, la misma bendición, sí, la misma consecuencia, sí. Pues mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y te va a ir bien. Y uno dice amén y obedece la palabra, nos va bien. Desobedecemos la palabra, nos va mal. No es que Dios nos esté castigando, es que la misma palabra, el peso de la palabra nos cae sobre nosotros. No es Dios que nos castiga, hermano, es el peso de su palabra, el peso de su verdad, la que nos cae y la sentimos en nosotros. ¡Pum! Dios solo castiga a los rebeldes. A Caín le dijo, Caín, ha de haber usado su lenguaje chicano. Y le dijo, Caín, chécate, mano. Aguas, Caín, porque a la vuelta está el pecado esperándote. Tú tienes que decidir. ¿Se recuerda de eso? Tú, ten cuidado, Caín, cómo piensas, cómo obras, porque te va bien o te va mal, dependiendo de tu decisión. Bueno. Y entonces el capítulo 2 básicamente está hablando del justo juicio de Dios y que el juicio de Dios no cae solo por caer al azar o que Dios no hace acepción de personas. A él le fue mal porque Dios quiso. Hermano, no. Le fue mal porque él decidió que le fuera mal. ¿Hace sentido, mis hermanos? Créame. Mire, como ciudadanos de este país, si usted hace mal, le va a ir mal. De que a veces la ley no lo alcance inmediatamente, pero eventualmente le va a alcanzar. ¿No ha escuchado de gente que dice, lo agarraron y se dieron cuenta que en el sistema tenía como 5 órdenes de arresto y de ahí no va a salir por 20 años? Porque lo alcanzó la ley. Así en el reino de Dios, si nos alcanza la ley de Dios, hermano, y hemos estado viviendo desafiantes a Dios, nos va a alcanzar la ley. Aunque no vivimos por la ley, vivimos por fe, pero nosotros vivimos por fe no para anular la ley, sino para confirmar la ley. Nosotros no robamos no porque seguimos la ley, sino porque amamos a Dios, pero al no robar estamos confirmando que la ley es correcta. ¿Me doy a entender? Ahí lo dice el capítulo 2. Mire, lo ideal es que vayamos leyendo el libro de Romanos juntos. Léalo conmigo. Leámoslo. Si lo quiere leer un capítulo por semana, está bien. Si lo quiere leer todo y después se regresa y lo vuelve a leer, está bien. Leamos el libro de Romanos para que cuando estemos hablando y platicando de esto, o a alguno de ustedes les toque predicar sobre esto, usted tiene ya un trasfondo sobre el libro de Romanos. Entonces, el apóstol Pablo, y con eso termino, dice, al principio le dice, está hablando aquí no a una persona en general, sino que está hablando a un hombre, a una mujer, a un ser, quien quiera que sea. Dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El apóstol Pablo está diciendo, mira, acabo de decir que Dios entregó, en el capítulo 1, lo vimos la semana pasada, acabo de decir que Dios nos entregó una mente reprobada a incendiarse hombres con hombres, mujeres dejando su uso natural. Lo dijimos toda la semana pasada, ya está ahí grabado si lo quiere ver. Pero entonces aquí de repente el apóstol Pablo dice, mira, tú, porque acabo de decir eso, tú no tienes razón para juzgar a esas personas, tú que juzgas que haces lo mismo. Quiero cerrar con esto porque yo sigo creyendo que esta serie es una serie transformadora.
Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar como cristianos y como personas del Evangelio, como hijos e hijas de Dios y como siervos y siervas de Dios, hermanos, que nosotros no somos quienes para juzgar. Solo porque usted viene a la iglesia y conoce más Biblia, eso no nos da derecho a nosotros a juzgar a otros que no van a la iglesia y que no conocen la Biblia. El único que puede señalar sin culpa y sin mancha es el Espíritu Santo, porque Él es santo. Y Él nunca no tiene nada en su closet. Es más, ni tiene closet. Entonces el apóstol Pablo, hermano, quiero terminar con esto porque se me hace muy importante decir que nosotros no estamos en posición de juzgar, aunque el estilo de vida sea una perdición tremenda como la que leemos en el capítulo 1 que vimos la semana pasada. Sin embargo, dice versículo 2 del capítulo 2, más sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea, si Dios los castiga es porque los está castigando de acuerdo a la verdad y no conforme a su deseo, su ira, sino conforme a la verdad. 2 más 2 es 4. 3 más 3 es 6. Esa es la verdad de Dios. Estoy hablando de un ejemplo, por favor. Figurativamente hablando, es sencillo. 1 más 1 es 2. ¿Cómo vas a pasar el examen si pones 1 más 1 es 5? Esa no es la verdad, esa es una falsedad. Dijimos la semana pasada lo que es hoy, incluso hoy esta semana, hermano, escuché que el término esposo y esposa, husband and wife, ahora es controversial. Gente está diciendo, queremos lanzar y borrar el término esposo y esposa. Husband and wife should be eliminated because it's controversial. Y le preguntan a algunos políticos, ¿qué crees tú de esta ley? Algunos dicen, ¿de dónde sacaron esto? ¿Quién está escribiendo la ley en estos días? Yo soy un esposo, mi esposa es esposa. No hay nada controversial de eso. Y hay otros que decían, no, pues hoy en día pues cada quien se puede llamar lo que quiere y usted lo que está tratando de eliminar es el género. Que todos seamos an it. Que todos seamos una cosa, no un hombre o una mujer, que sea una cosa. O la cosa que está ahí. Imagínese, hermano, que usted le digan la cosa. El artículo que anda ahí caminando. Hermano, estamos viviendo en tiempos donde la ley entre comillas está siendo cambiada, pero lo que está sucediendo, hermanos, es que las prácticas que estamos viendo son contra la naturaleza de Dios. Y dice el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, que tú te arrepientas. Si Dios no hace nada sobre los Estados Unidos es porque nos está dando tiempo como país de que nos arrepintamos. Si Dios no lo está castigando al pecador es porque le está dando tiempo que se arrepienta, no porque Dios está ok con ello. Que Dios está bien, pues ha de estar bien porque mira qué bonito le va. No, hermano, Dios dice, o ignoras que Dios está teniendo misericordia para que vengas al arrepentimiento. Hermano, quiero cerrar, de veras quiero cerrar. Se me está haciendo imposible cerrar, pero siga intercediendo ahí en su corazoncito, Señor. Apúrate, Señor. Necesitamos entender que nosotros no somos mayores que los demás y no podemos señalar a otros. Termino con lo que Jesús decía en Mateo capítulo 7. Si no me equivoco, voy a leerlo aquí, ¿ok? Con usted. Si quiere ir conmigo, vaya. Si no, yo se lo leo. Créame que ahí está en la Biblia. Capítulo 7, versículo 1. Jesús hablando aquí desde el capítulo 5, 6, a lo que se conoce como las bienaventuranzas y el sermón del monte, etcétera. E incluye esta parte donde dice el juzgar sobre los demás. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Si usted va a hablar mal de mí por una cosa, asegúrese de que usted esté limpio de todo pecado antes de hablar de mí. Si yo le voy a tirar pedradas aquí del púlpito, me tengo que asegurar que yo estoy limpio de todo pecado antes de tirarle la pedrada. Si yo voy a querer corregir, mire, voy a terminar, hoy termino. Pero ¿se ha dado cuenta que cuando usted juzga a alguien y critica a alguien por una cosa, usted termina haciendo lo mismo que esa persona a quien usted criticó? Oh, yo nunca haría eso. Ay, que mira cómo trata a sus hijos, o mira cómo trae de mocosos a los niños. Ay, ni los limpian. Y de repente a las semanas, a las meses, sus hijos andan todos chorreados y mocosos. Como aquí, estoy un ejemplo bromeando, obviamente. No deje que anden mocosos, por favor. Solo un ejemplo. Pero ay, ¿cómo hace el hermano eso? Y usted termina haciendo lo mismo que juzgó. Does that make sense, Kevin? Like, ay, mira qué feo trata la hermana a su esposa, al hermano. Y de repente uno termina haciendo lo mismo que acaba de juzgar. Hasta, yo le voy a decir algo bien curioso, por lo menos a mí me causó mucha risa y humor y ni modo, ya es permanente, creo yo. Pero yo una vez vi una persona que se sonrió y le vi patas de gallo y dije, ay, qué bueno que yo no tengo eso. Y a las semanas me salieron, hermano. Así es que mire, si usted va a juzgar, le conviene no juzgar. Porque de la misma manera que usted tira la piedra, se la van a tirar a usted. Porque el tamaño de piedra que usted tire, se la van a tirar a usted también. Con la misma vara de medir, a ver, ¿vienes vestido como cristiano o no? A ver, y esos dichos ya de paso, a veces dicen, ay, que parece payaso la hermana, ¿por qué vino así vestida? Y de repente usted viene vestida como payasita. ¿Y quién le dice algo a usted? Nadie. Mejor no se vista como payasito. Mire, no sé qué significa eso, usted tómale interpretación. Mire, usted con la medida que mide, con la vara que mide, a ver hermano, a ver cómo predica, a ver cómo vive vestido. Hoy sí parece pastor, hoy sí se fajó la camisa, hoy sí. Esa misma vara, alguien más, y quizás no va a ser la persona que usted juzga, alguien más le va a estar midiendo usted. Por detrás de su espalda también. A ver la hermana, a ver qué dijo la hermana. No hombre, pues yo lo he visto y lo he escuchado con mis propios ojos y mis propios oídos. Gente que dice, qué barro ese hermano, ni hace qué. Y cuando predicaba, hacía, y cuando de repente predicaba esta persona, también hizo exactamente lo mismo de lo que acabamos de mencionar en la conversación. Entonces me pegó, ¡pum! Una vez más dije, si juzgas, serás juzgado. Si mides a otros, vas a ser medido. Si tiras pedradas, a ti también te va a caer una piedra de las buenas. Y mire, y hay muchos que son calladitos y no dicen nada, pero en su corazón están tirando pedradas. ¿Para dónde iba? Porque aunque usted diga, yo nunca juzgo, pero su corazón, estamos hablando que el evangelio, la ira se acumula por las obras del corazón. ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Y por qué es, ay, cómo lloran, ay, cómo dan? Yo no siento el gozo porque su corazón está lleno de juicio contra otros. Quizás nunca lo escuchan decir las cosas, pero su corazón está lleno y amargo de juicio y no puede sentir la presencia de Dios porque Dios no puede bendecir a un corazón que juzga a su hermano. Jesucristo sigue diciendo, o cómo vas a decir a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo.
Hipócrita, no yo, dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dice Jesucristo, ¿cómo le puedes sacar la pajita que tiene aquí tu ojo cuando tú tienes una madera en el ojo? ¿Cómo vas a ir? Déjate ayudo. Mejor quítate tú primero la madera para que veas bien y entonces le ayudes a tu hermano. Así no vas a juzgar, vas a ayudar. ¿Me doy a entender, hermanos? Mire, y la iglesia de Cristo estamos tan acostumbrados a juzgarnos más que a ayudarnos. Estamos más acostumbrados a juzgarnos que a ayudarnos. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Fíjese que el otro día lo vi y pensé en usted y ¡bah! La pedrota y la piedra. Y dice, no, pues para qué voy a la iglesia, que me apedreen otros y no en mi propia casa. Hermanos y hermanas, perdón, tenemos que dejar de juzgarnos unos a otros. Porque donde no hay juicio, permitimos que el Espíritu Santo complete la obra. Jesucristo no juzgó. Jesucristo nunca juzgó. Juzgó a quienes él sabía que vivían una vida de falsedad y mentira y de religión y que solo era una fachada. Víboras, ¿no? O sepulcros blanqueados, ¿sí? Porque él sabía que lo que ellos decían era una completa mentira. No estaban ni en la verdad, no saben a dónde atinarle. Jesús les decía la verdad, no los juzgaba, les decía la verdad. Y otra cosa es juzgar. Otra cosa es poner en mal a alguien para hacerse sentir mejor uno. Eso es juzgar, eso es tirar juicio para que uno se sienta mejor que los demás. Hacer sentir mal al otro para que uno se sienta justificado. Dejemos de juzgarnos, mis hermanos. Dejemos de tirarnos piedras unos a otros. Dejemos de medirnos unos a otros. A ver cómo viene, a ver cómo no viene. Hermano, mire. Aún las cosas tan sencillas como lo es pasar un tiempo de compañerismo allá afuera, que el único motivo que estamos haciendo eso y empezamos esto este año es, queremos solo pasar un tiempo de compañerismo con cafecito y plática. Es todo. Sencillo, ¿no? Y amarnos unos a otros, platicar, animarnos. De repente comenzó a llegar comida, gloria a Dios por la comida y todo eso. Las donaciones nos están ayudando bastante, pero ese no es el objetivo, ese no es el objetivo, la comida no es el objetivo es el compañerismo. Y de repente la comida nos comienza a embolsar piedras en la bolsa y comenzamos a sacarlas para tirarle piedras a otros por causa del compañerismo. ¿Hace sentido eso, mis hermanos? No para una iglesia cristiana madura como esta, no hace sentido de que nos estemos apedreando por un platillo de comida. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Usted siente el pisón en el callo, está bien, si es para usted, mire, diga ouch, me dolió, pastor, pero entiendo el mensaje, no se toca de juzgarnos unos a otros. ¿Tiene carácter fuerte? Trabaje en él. ¿Tiene inmadurez? Trabaje en su inmadurez. Mejore su carácter, mejore su madurez. Crezcamos en madurez. Pero no vengamos aquí a tirar pedradas, hermanos, donde Dios nos edifica y uno nos apedreamos. Dios nos edifica y nos apedreamos. Lo que Dios está haciendo, las piedras que Dios pone en nosotros no son para apedrearnos, es para levantarnos. Me da esa imagen mental, como que lo que Dios edifica en nosotros, agarramos esas piedras para pedrar y nos desarmamos nosotros mismos por estar tirando piedras que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y estamos todos incompletos a veces porque estamos tirando pedradas de las piedras que Dios ha puesto en nosotros para edificarnos, las estamos usando para maldecir a alguien, para juzgar a alguien.
Siervos del Señor, siervos de Dios, iglesia siervo de Dios, ¿por qué no decirlo? Iglesia siervo de Dios, dejemos de juzgarnos unos a otros. Este es mensaje de la palabra de Dios, no es mensaje de Martín Medina, no es mensaje de su pastor, es mensaje de la Escritura, es mensaje del Espíritu Santo para nosotros. Porque el que juzga no llegará a justo juicio para sí. ¿Sabe lo que le pasa al juzgón? ¿Sabe? Al que juzga, al juez de otros, se le está acumulando ira para él o para ella. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Lo estoy compartiendo no porque quiera exhumir alguna o demostrar alguna autoridad sobre este lugar. Me estoy diciendo porque me siento responsable de compartir que la palabra dice, tú hombre que juzgas y haces lo mismo, ¿para qué juzgas? Why are you judging people when you are the same? You do the same thing. Tú haces exactamente lo mismo. Si no me cree, pruébelo, hermano. Regrese su cassette y diga a quién he juzgado y en quién he pensado mal, y se va a dar cuenta que usted y yo también hacemos lo mismo. Quiero terminar ya que estamos en este espíritu serio. Yo creo, hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que demuestre su madurez. Una iglesia que no tire pedradas a nuestros apóstoles. Una iglesia que no tire pedradas unos hasta bandos nos hacemos de la izquierda y de la derecha. Parece. Estoy haciendo una idea. Hermanos, dejemos de apedrearnos unos a otros. ¿Sabe para qué son las peleas de pedrearse? ¿De quiénes? De los religiosos. Esos son los que apedrean y tienen buena puntería, les cuento. Los religiosos tienen una puntería así, miren, exacta. Pero si se dan cuenta, como dice Jesús y dice la Escritura, le dice Jesús a los fariseos, ustedes dicen que hagan y ni con un dedo pequeño pueden hacer ni cargar lo que ustedes imponen sobre otros. Así es el que juzga, el que tira pedradas. Está tirando, sí, acá, y de repente se da cuenta, él o ella se da cuenta, que ni él puede llegar a ese nivel que está exigiendo de otros. Ese es un pecado, mis hermanos. Oremos. Gracias por ver nuestro canal, esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.